Hola a todas y todos. Como recordarán, en el módulo pasado identificamos la relación que existe entre los derechos humanos y el desarrollo humano. También logramos identificar la importancia precisamente del desarrollo humano para las capacidades y oportunidades. Otro de los elementos que logramos realzar son las libertades que precisamente incluyen el desarrollo humano. En este módulo intentaremos abordar lo que una idea del concepto de seguridad humana y también su importancia. Para ello, pues les preparé una presentación que nos puede ayudar a tener unas ideas en general. Bueno, decíamos entonces que la cuestión del desarrollo humano tenía que ver con libertades y la principal idea que tenemos que asimilarla es que tiene que ver con oportunidades y con capacidades. Vamos a citar algunos antecedentes. Siempre hemos tenido la necesidad de seguridad, o por lo menos una seguridad que sea como activa, que sea también proactiva, que finalmente sea significativa para todos y todas. Muchos de nosotros y de nosotras hemos leído todas estas ideas sobre el estado naturaleza, es decir, en donde la ley del más fuerte es la que se privilegiaba y donde obviamente se requería para proporcionar seguridad a alguien que fuera más fuerte y para eso se consolidó esta sociedad política y el Estado. Salvo que estemos leyendo esta parte de Leviatán, que finalmente pues nos da una idea de dónde viene esta idea de seguridad que por cierto tenemos que irla desarticulando. Durante el siglo XX, esta idea de seguridad, así en su origen como la estamos viendo, pues finalmente se centró en muy pocos y sobre todo se centró en la protección del Estado, en todos los intereses y todas las facultades que ejerce el Estado para esto y tenía efectos muy claros, como por ejemplo el combate en la insurgencia, la cuestión de la carrera armamentista y todavía tenemos muchos signos precisamente de esta idea centrada en el Estado. Cuando vemos que los alcaldes presentan armas, presentan artillados, presentan chalecos antibalas, en vez de otro tipo de seguridades que seguramente tienen que ver más bien con nuestra idea de seguridad como necesidad para vivir dignamente. Por último, vamos a decir que este concepto de seguridad centrada en el Estado, que lo podemos relacionar con el aspecto de seguridad pública, pues es un concepto que ha quedado limitado hacia la parte interna de un país y hacia la parte externa, que era la seguridad nacional. Ha quedado limitado porque la globalización ha roto precisamente este tipo de paradigmas, las relaciones internacionales y las conexiones que tenemos de interdependencia entre los países, pues hacen precisamente observar que estos conceptos, pues en realidad en la actualidad son muy limitados. Aquí hay una serie de problemas que ustedes pueden observar en la presentación que precisamente quedan fuera del problema de seguridad pública. Si redujéramos el concepto de seguridad pública por este ejemplo que yo les ponía hace un momento sobre las armas, pues las armas, ¿qué relación tienen con el cambio climático? O las armas o los chalecos antibalas, ¿qué tienen de relación con la propagación de enfermedades por la interdependencia que tenemos como distintas naciones? Como veremos, aunque es importante seguir hablando de las estrategias de seguridad para combatir, por ejemplo, a las personas que están o que tienen conflicto con la ley, pues finalmente vemos que hay una serie de agendas, de problemas sociales que no solo ya obedecen a un solo país, sino a la comunidad internacional. Y ese es el caso de los que ustedes ven enlistados precisamente aquí, el caso del terrorismo e incluso del crimen organizado que sigue manejándose por algunos países de una forma totalmente reduccionista, pues finalmente nos da prueba de que sigue siendo un concepto que está muy arraigado y que tenemos que irlo desarticulando o mínimo irlo complementando, ¿no? Acá, por ejemplo, en México se escucha mucho en el caso del crimen organizado hasta de algunos efectos. Por ejemplo, se habla mucho de un efecto cucaracha, donde el crimen migra de un lugar a otro como si fuese una cocina, cuando en realidad lo que vemos son agrupaciones de personas que están organizadas bajo reglas globales y que implica precisamente una cooperación internacional para poder combatirlo, ¿no? Vemos el asunto de las crisis económicas como también aspectos que indudablemente impactan en la esfera de seguridad, insisto, desde la parte de seguridad, desde la parte de necesidad. ¿Desde dónde surge la idea de seguridad humana? Pues precisamente el cumplimiento, la universalización y promoción
de los derechos humanos, es lo que nos hace tener este panorama para que pudiera ir surgiendo la idea de seguridad humana, porque finalmente lo que hacen muy bien los derechos humanos es colocar a las personas y a grupos de personas con sus necesidades, digamos, las clarifica, las visibiliza, las permite reconocer a través de instrumentos legales, las hace exigibles, y finalmente es este quehacer de los derechos humanos lo que hace esa posibilidad de ir pensando en una idea diferente de seguridad. Otro aspecto relevante es que las personas y los grupos de personas finalmente terminaron surgiendo como un sujeto de derecho internacional. Es decir, hoy por hoy, grupos de organizaciones de personas, grupos de personas pueden acudir ante instancias internacionales para plantear agenda, para reclamar sus derechos, para incluso demandar a estados en concreto para que esto precisamente se haga exigible y justiciable. Aquí tenemos un recorrido de cómo fue desarrollándose de alguna manera. Yo nada más les puse 3 rasgos. En el 94 este informe anual va dando elementos para de alguna manera ir posicionando el tema de seguridad humana. En el 2000, aquí hay un momento muy importante, ya que a través de la firma de la Declaración del Milenio y los objetivos que derivaron de esta, comenzamos a ver una agenda muy clara de aquellas amenazas que tendría que combatirse a través de prevenciones y sobre todo de medidas de largo aliento por parte de la comunidad internacional para mejorar las condiciones de desarrollo y finalmente dar condiciones de seguridad. Aquí también hay que aclarar que al hablar de la seguridad humana también tiene un mínimo de mecanismos. Hay 2 comisiones que se fueron estableciendo, una comisión precisamente del tema y una comisión internacional para la intervención y la soberanía. Son estos 2 elementos que nos permiten ir viendo que no solo es un concepto, sino que implica información, evaluación y cumplimiento de estrategias de largo aliento. La seguridad humana, entonces, es la meta de que los seres humanos vivan libres de necesidad y libres de temor. Estos 2 elementos, como verán, son muy diferentes al Leviatán del que hablábamos al algún principio, ¿no? Ya no es un estado de naturaleza de la ley del más fuerte, sino son condiciones que nos permiten ejercer estas libertades, ¿no? Algunas de sus características que precisamente implica la idea de seguridad humana es, 1, estamos pensando en un ser universal, pero no abstracto, sino un ser universal con necesidades, pero tampoco cualquier necesidad, sino seguridades que precisamente otorguen libertades, y habla de seguridades un poco más como especie humana, no como personas en lo individual, sino como especie humana que nos den condiciones de igualdad, que nos permita satisfacer necesidades y que nos haga libres de temor. También, como veremos, pues está, al igual que los derechos humanos, centrado en las personas, se reconoce la lógica de la interdependencia y sobre todo está centrada en la prevención de los conflictos, algo que es muy importante porque en ocasiones, en el caso de los derechos humanos, pensamos que nada más estamos de alguna manera interviniendo los saldos cuando hay herramientas de prevención, de garantía previas que influyen mucho en las condiciones para que se vayan dando este tipo de entarimado para cumplir estas libertades. Dimensiones principales, vamos a ver que hay estos 7 espacios, ¿no? Desde la parte económica, en materia de salud, la parte ambiental, la parte personal, la parte de la seguridad en la comunidad e incluso la política. Todas están relacionadas, por eso se habla de interdependencia. Cuando hablamos de un acceso a una seguridad alimentaria para algún grupo de personas, pues al mismo tiempo estamos promoviendo una seguridad política a través de la organización de esa comunidad, a través de la visibilización de sus necesidades y a través de la garantía de las mismas por parte del Estado u otros actores, que en este caso podrían ser actores de sociedad civil, actores empresariales, es decir, cualquier involucrado con estas líneas de seguridad que estamos marcando, ¿no? Por último, precisar algunos elementos principales. Ya decíamos lo de estar centrado en las personas, a diferencia de estar centrado en el Estado y en el ejercicio de sus facultades. Segundo, integra precisamente esos 3 parámetros que decíamos, el desarrollo humano y los derechos humanos, más la seguridad humana es lo que nos va a permitir estas nuevas formas y esta nueva visión que tenemos que ir incorporando a nuestro quehacer, sea el que nosotros y nosotras estemos haciendo. Tercero, se preocupa por la violencia y el conflicto
pero también por la pobreza. Se concentra en otros actores más allá de los estados y la estrategia dual entre la protección desde arriba con el empoderamiento desde abajo. Estas son las cuestiones que finalmente influyen muchísimo en la parte de que vayamos conociendo un aspecto relevante sobre una idea de seguridad humana. Con eso cerramos este módulo y espero que esta información panorámica nos permita pues realizar las actividades que de alguna manera tenemos ya precisadas en la plataforma y que en las cuales podamos interactuar para que las vayamos incorporando.